Hoy vamos a hacer esta columna que nos puede servir para pilares y arcos que van a formar estas flores muy bonitas que ves acá. Pues comencemos. Estamos realizando aquí unas parejitas. No voy a decir la cantidad ahorita porque lo que más me importa ahorita es que aprendan la técnica. Es decir, cómo voy a formar yo este arco con flores o este pilar con flores. Sí, aquí es donde cuelgo mi ropa, así que siento mucho que aparezca en el video. Ahora sí, continuemos. En este caso, quiero formar en los mismos cuartetos que yo vaya a colocar. Es decir, que no voy a hacer otra cosa más que puros cuartetitos. Es decir, 4 globitos juntos, uno junto con otro. Y de esa manera yo voy a lograr hacer flores. Para empezar la base, yo tengo que tener 2 parejitas para formar un cuarteto y eso lo vamos a colocar en la base. En mi caso voy a utilizar globo tubito para poder juntar. Sabemos que yo, o al menos no es mi estilo, colocar en el pilar y dar vueltas. Habrán visto algún video. Para mí es mejor agarrar con un hilo o con un globo tubito, darle vueltitas, no es ningún nudo y ya con eso se asegura. En todo caso no tiene nada que hacer nuestra base todavía. Voy a trabajar en la mesa y voy a empezar a formar mis cuartetos. Todos están en calibre 6. Es mejor que utilicemos calibres más grandes, obviamente, porque generalmente para estos pilares o estos arcos es mejor calibres más grandes. Pero como yo les voy a mostrar la técnica, a mí me basta con estos tamañitos que son más fáciles de trabajar debido al tamaño del lugar en el que estoy. Y el siguiente sería la flor como tal, ¿ok? La flor se compone por 3 cuartetos. Ahorita vamos en el primero, vemos que es completamente lila. Colocamos entonces, presionamos, vuelta por 2 globos y el 8. Todo lo que ya sabemos hacer, perfecto. El siguiente que vamos a utilizar va a ser un cuarteto mixto, porque estamos hablando de una parejita lila con una parejita amarilla. Entonces tengo una parejita amarilla con una parejita lila. Lo que voy a hacer es juntar simplemente, dar las 2 vueltas que siempre le doy a los cuartetos y me va a quedar este tipo de cuarteto. Este lo vamos a colocar justo arriba donde nosotros queramos. En todo caso la cara para mí es esta. O sea, yo quiero que, digamos, mis invitados o bueno, ustedes que están aquí imaginariamente, quiero que lo vean. Esa va a ser la punta de la flor. Obviamente si lo coloco ahí no se va a notar. Ustedes lo están notando ahí. Presionamos bien, jalamos el hilito, vuelta por 2 y luego el 8. Listo. Ahora dijimos que la flor se compone de 3 cuartetos. Falta uno todavía. El otro es súper fácil porque es simplemente el mismo que el primer lila que hicimos, que es puro lila, o sea, un cuarteto completamente lila. Cuarteto puro lila, lo juntamos. Ahora, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo una flor. Y con un montón de estas flores se ve un trabajo mucho más bonito todavía. Entonces ahora rápidamente voy a hacer una flor con amarillos. Aquí ya tengo algunos preparados. Aquí tengo un amarillo, aquí tengo otro. Me falta, si se dieron cuenta, ya tengo los enteros. Ahora me falta el cuarteto mixto, que estamos hablando de una pareja amarilla con una pareja lila. Perfecto. Vamos a colocar esto encima. Obviamente tenemos que usar otros colores para las flores, ¿no? Para que nosotros distingamos de alguna manera el trabajo que colocamos. El siguiente acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, esta es la que está dando la forma de flor como tal. Y este es el que le va a dar la forma de flor aquí arriba. Si yo me fijo ahorita, no concuerdan los globos así. Yo solo lo puedo colocar así o así. Entonces, ¿qué hago para que esto me quede aquí? Esa es la situación. Bueno, esto se soluciona muy fácil. Y es que estos verdes, aparte de ir con la temática jardín, son los que están ayudando a que esto me quede bien. Eso significa que me falta un globo verde. O bueno, un cuarteto verde como tal, ¿no?
Listo mi cuarteto verde. Vamos a colocarlo. Y ahora sí podemos colocar al fin el otro. Voy a colocar el amarillo. Ahora sí, fíjense, si se supone que de esta flor que es amarilla y el puntito va a ser lila para que, digamos, destaque como una flor, ahora sí queda el frente junto con el otro amarillo, que es este que está acá abajo. Ahí pueden ver cómo va formando. Vamos a agarrar el último amarillo. Yo ya cierro prácticamente con ese. De acá se está viendo muy bien la flor. Seguramente que de esta cámara no se nota muy bien porque todo tiene su ángulo, ¿ok? Esto lo tienen que colocar generalmente a la pared como un pilar o como un arco, ¿no? Porque pues no es lo ideal, digamos, que lo veamos en la mitad de un salón o algo así, porque no se va a notar mucho, ¿ok? Tienen que ser muy cuidadosos donde colocamos esto. Estos trabajos generalmente, si yo aquí en persona si ustedes lo mirarían como yo lo estoy viendo aquí en persona, son trabajos que se ven un poco deficientes, que no se ven muy bien, que parecen más bien desordenados, que no tienen un orden. El orden lo vamos a ver de lejos, ¿sí? De cerca no se ve muy bien. Cuando nos alejamos es donde empezamos a ver más detalle, donde notamos esas flores. Entonces yo les recomiendo que lo coloquen, por ejemplo, en la mesa central, donde siempre estamos tomando fotos de lejos. Tal vez no es bueno para colocar en la puerta del salón, por ejemplo, o a la entrada, donde por ejemplo pueden parar los autos, y pues uno para y prácticamente está a 1 o 2 metros del arco. No se ve muy bien, no se pueden tomar fotos buenas tampoco. Lo ideal es que esté adentro, ¿ok? O sea, que esté lejos de la persona que observa. Así se va a notar mucho mejor las flores. Aquí vemos algunos ejemplos de arco. Ya los viste, espero que te haya gustado lo que hicimos. Tienes varias opciones, varias posibilidades en cuanto a colores y todo lo demás. Recuerda que tienes que colocar un verde y luego recién colocas tu flor. Colocas un verde y luego recién colocas tu flor, si no, no van a estar ordenadas tus flores. En cuanto a la base, puedes hacer una base obviamente de más globos verdes. Por ejemplo, yo cuando coloque aquí 2 verdes voy a volver a tener el mismo problema. No va a encajar la otra flor. Pero cuando le coloque 3 verdes, otra vez va a estar bien. Cuando le coloque 4 verdes va a estar mal. Cuando le coloque 5 verdes, otra vez va a estar bien. Espero que se entienda esa parte, pero bueno, si yo quiero más separación entre los verdes, puedo colocarle 3. 2 no, porque igual va a quedar, este va a quedar aquí o va a quedar acá. Entonces no te conviene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los cuartetos que estoy utilizando ahorita. Como ves, es un tamaño considerable. Y eso que está en calibre 6. Recuerda, para un arco, mejor que utilices desde el calibre 7. Puedes usar calibre 7, calibre 8, calibre 9, el calibre que quieras. Por ejemplo, en 7, yo te voy a decir que vas a usar 45 cuartetos para un arco de 6 metros en calibre 7. 45 cuartetos para un arco de 6 metros, todos los globos en calibre 7. Para que tengas claro cuántos vas a utilizar. Y de aquí ya tú puedes explorar y usar los colores que quieras. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuartetos. Si aquí tengo 8 cuartetos, eso significa que hay 16, 32 globos. Esto ya lo puedes colocar un globito con agua en la base y directamente lo paras como pilar. Pero bueno, si hiciéramos un pilar también, siempre es mejor usar base. Pero con el globo con agua también te sirve. Para colocar en los tubos, vas a agarrar el espacio del primer globo. El segundo simplemente lo haces a un lado. El tercero pasa nomás. El cuarto lo haces a un lado. ¿Sí? Es como funciona. La única idea es simplemente colocarlo pues al tubo. La verdad que no hay mucho chiste. Es bastante sencillito. Ya eso para que tengas más estabilidad. Pues nada, espero que te haya gustado. No te pierdas los próximos videos, que se vienen muchos más. Y comenta qué es lo que quieres aprender, porque de verdad que nos alienta mucho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Ahí subimos videos 3 veces por semana. Nos vemos, hasta la próxima.